Buenos días, bienvenidos a mi canal. Otro día más para estudiar y meditar en la palabra de Dios. El canal La Biblia Enseña. Mi nombre es Julián y vamos a continuar con el segundo tema que había dado de quién es la piedra fundamental sobre la cual fue edificada la iglesia, quién es el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia, quién es el sumo pontífice de la iglesia. Y en esta mañana vamos a estudiar sobre ese tema, un tema como para que podamos aprender lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que diga una religión, lo que pueda decir yo, lo que pueda decir otra persona. Y vamos a ver en esta mañana quién es la cabeza de la iglesia, quién es el sumo pontífice de la iglesia. Bien, vamos a ver en Efesios capítulo 1 del 20 al 23, Efesios capítulo 1 del 20 al 23, yo voy a leer una Biblia virtual que yo tengo. Ustedes pueden hacerlo con sus Biblias en su casa, también aquellos mis hermanos católicos pueden ver en sus Biblias, sobre todo en la Biblia de Jerusalén. Recomiendo esa Biblia porque es una traducción católica muy buena, muy fiel al original. Y yo voy a leer, en este caso, con una Biblia, Reina Valera 1960. Vamos entonces a Efesios capítulo 1, del 20 al 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, quién es la cabeza de la iglesia. Bien, acá viene hablando del poder de Dios, del cual fue el que lo resucitó a Jesucristo. Dice, leo desde el 19, dice, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, o sea, viene hablando de la resurrección de Cristo, y dice que lo sentó en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Acá nos viene diciendo algo muy importante, que Dios resucitó a Jesús y dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y que lo puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, acá la Biblia claramente nos dice que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Con todo el respeto de mis hermanos católicos, a quienes aprecio mucho, tengo muchos conocidos, familiares, parientes y amigos. Tengo que decir que, bueno, yo asistí a un colegio católico en mi adolescencia, también en mi niñez asistí a un colegio católico, y bueno, se nos enseñaba esto, que el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Pero no hay ningún texto que lo diga o que lo afirme, o lo mismo que diga que Pedro es la cabeza visible de la iglesia, con todo mi respeto. Bien, vamos a Efesios capítulo 4 del 15 al 16, y allí nos dice, Efesios 4, versículos 15 y 16, dice, el apóstol Pablo sigue hablando a los hermanos que estaban en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, y les dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Bueno, entonces dice que debemos crecer en todo, en quien es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Acá no dice que el apóstol Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Sino nuestro Señor Jesucristo. Está muy clarito en la palabra de Dios.
No hay ningún solo texto que diga que Pedro es la cabeza de la iglesia. Vamos a ver también en Efesios capítulo 5, del 22 al 24, nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Efesios 5, 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, no dice a Pedro, sino a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces nos dice claramente que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? Que la iglesia está, y dice que la iglesia está sujeta a Cristo, así como las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay muchísimos textos que nos dice que Jesús es el esposo. En el Antiguo Testamento dice que Yahvé es el esposo de la iglesia, no de la iglesia, pero bueno, sí habla de su pueblo, que Él es el esposo de su pueblo. Y entonces todos los creyentes están invitados a, incluso la iglesia, en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el esposo de la iglesia. Bien, vamos a ver otro texto en Colosenses capítulo 1, del 18 al 20, nos dice la palabra de Dios. Dice, él viniendo hablando de Cristo, ¿no? Dice, si leemos un poquito antes, el versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? O sea, para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es, dice la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, o sea, el principio y el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, no por medio de Pedro, con todo respeto digo, a mí se me enseñó en los colegios católicos que si los protestantes no se sujetan al Papa, que es el sucesor de Pedro, que es la autoridad que Cristo dejó en la tierra, los protestantes no pueden ser salvos, ¿sí? Con todo mi respeto, lo digo, acá la Biblia dice que por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Si yo quiero reconciliarme con el Padre, con Dios el Padre, puedo conciliarme a través de Jesús, ¿sí? Porque Jesús es nuestro intercesor, es nuestro mediador, que Él está allí en el santuario celestial intercediendo por nosotros, como lo dice la Biblia, ¿sí? También tenemos que recordar que Jesús dijo en Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, yo no necesito interponer un hombre para poder ir al Padre, porque Jesús lo dijo, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? O sea, a través de Cristo yo puedo ir al Padre, puedo tener comunión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que, bueno, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. O sea, Jesús era el mediador de un nuevo pacto, que ese pacto, esa alianza fue hecha en su sangre, ¿sí? Jesús cuando muere, esa sangre que se derramó hace la paz para con Dios, a través de su sacrificio expiatorio en la cruz.
Bien, vamos a ver otros textos, por ejemplo, eh, dice, vamos a ver, porque también es este texto muy utilizado por nuestros hermanos católicos, lo digo con todo el respeto, incluso yo lo aprendí desde niño, desde muy niño, desde adolescente, se me enseñaba en el catecismo que solamente a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos para que él pueda excomulgar a aquellas personas que no se sujetan a su autoridad, incluso a los protestantes, si no están sujetos a la autoridad del Papa, que es supuestamente el sucesor de Pedro. Y bueno, este texto es muy utilizado para decir que los protestantes no podemos entrar al reino de los cielos. Pero vamos a ver en Mateo capítulo, versículo 16, versículo 19, y nos dice la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 19, Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Justamente, si eso es lo que se dice, ¿no? Que Pedro tiene la autoridad para dejar entrar al reino de los cielos a las personas, o para no permitirles la entrada al reino de los cielos, que dicen que se la dejó a Pedro, y bueno, el Papa es el sucesor de Pedro. Pero aquí Jesús le está dando la autoridad a Pedro para poder excomulgar a aquellas personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, o que no se sujetan a la palabra de Dios. Pero para eso le dio Jesús la llave del reino de los cielos. ¿Para qué se la dio? La pregunta debería ser: ¿por qué Jesús le dio a Pedro la llave del reino de los cielos? Y ahí mismo dice, en el contexto, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque está en el mismo texto, en el contexto que se viene hablando, le dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y para que todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. O sea, cuando una persona viene a Cristo, conoce la verdad, se bautiza, los ministros tienen el poder de poder anotarlas en el libro, un registro que se lleva aquí, para que la persona sea añadida a la iglesia. Y no solamente lo que se hace aquí en la tierra, eso también se añade en el reino de los cielos, porque dice que cuando una persona se arrepiente, dice que hay mucho gozo en el reino de los cielos, y esa persona es inscrita no solamente aquí en la tierra en un libro como miembro, sino que también en el reino de los cielos. Pero yo pregunto, ¿solamente a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos? No, porque la Biblia claramente nos dice que eso mismo que le estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo a los discípulos. Si nosotros vamos a Mateo 18, en el versículo 1, dice que estaban los discípulos y venían a Jesús y le hacían preguntas y todo eso. Y si nosotros vemos en el versículos del 15 al 20, Mateo 18 del 15 al 20, una de las enseñanzas que le da Jesús a los discípulos es la disciplina bíblica, los pasos bíblicos para disciplinar a una persona que no anda conforme a la palabra de Dios, o que está transgrediendo uno de los 10 mandamientos, o que esté en alguna falta. Entonces, vamos a ver que eso mismo que se lo dijo a Pedro, también se lo dijo a los otros discípulos. Y allí le dice en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. O sea, si yo veo a algún hermano en alguna falta, que sea pública, no privada, porque está hablando de cosas que uno, digamos, ve a un hermano que está en alguna falta. Si lo ves al hermano, ¿no? Se le dice, se le llama la atención. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta. Y si esa persona no reconoce su pecado, entonces se llama a 1 o 2 testigos para que
conte toda palabra, ¿sí? Cuando se le hace otra reprensión a la persona y se le dice, mira hermano, tú estás en pecado, has cometido un pecado, por ejemplo, qué sé yo, el chisme, o se ha visto una persona cometer adulterio, se va y se le reprende. Y dice, si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos, y a la persona que lo vio cometer el pecado, dice Jesús, dilo a la iglesia. La palabra iglesia es eclesia, significa congregación. Y si no lo oyere a la congregación, tele por gentil y publicano. ¿Quién era el gentil y publicano? El gentil era considerado aquella persona que, como un pagano, digamos, que no cumplía los mandamientos de la palabra de Dios, ¿sí? Una persona que está en falta. Dice, de cierto os digo, el versículo 18, dice lo mismo que le dijo a Pedro, dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. O sea, vemos que no solamente Pedro tenía la autoridad de excomulgar o expulsar a una persona que esté en falta, sino que también se lo dijo a los otros discípulos, a los otros apóstoles. Y los apóstoles eran los ministros en ese tiempo, cuando fue creada la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego viene la sucesión de los ministros. Bien. Versículo 19 dice, otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? La vez pasada veía un video que decían que la Iglesia Católica es la iglesia que fue fundada, que fue dejada en la tierra, y que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, porque lo dice el apóstol Pablo. Que la Iglesia Católica es la que más años tiene, y eso es cierto en la historia, no lo puedo discutir, pero no significa que otras personas estén excluidas del reino de los cielos por no pertenecer a la denominación católica o ya sea otra denominación, porque la Biblia dice claramente, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice que Dios no hace acepción de personas. Y la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que cree en Jesucristo, acepta a Jesús que fue enviado por Dios el Padre, puede ser salvo, puede entrar en el reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y no hay acepción de personas o acepción de religión. Eso no existe en la Biblia, no existe en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que es temeroso de Dios, aquella persona que se humilla delante de Dios y que guarda los mandamientos de Dios, esta persona puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, si bien es importante porque hay que congregarse, porque lo dice la palabra de Dios, pero Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Bien, vamos a ver un caso de disciplina que no participó el apóstol Pedro. Participó el apóstol Pablo junto con los ancianos de Corintios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 5, del 1 al 5, para que veamos que no solamente Pedro es aquel que tiene la autoridad para excomulgar a una persona, sino todos aquellos que son creyentes tenemos la potestad por medio de Jesús de poder disciplinar a alguna persona que no esté en regla, porque la disciplina fraternal está en la Biblia. Y vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 5, del 1 al 5, el apóstol Pablo había oído de que había un hombre que estaba en adulterio, que había tomado la mujer de su padre, y bueno, se había enterado el apóstol Pablo que no lo habían disciplinado a este hermano. Y eso, la disciplina que el Señor Jesús en Mateo 18, del 15 en adelante, se lo debe cumplir. ¿Para qué? Para que la persona pueda arrepentirse, para que pueda volver a andar con el pueblo de Dios. Esto entonces muestra que no importa que hayamos aceptado a Cristo, que estemos en la iglesia, no podemos seguir en pecado. O sea,
No hay garantía de salvación cuando la persona está infringiendo uno de los 10 mandamientos teniendo conocimiento de aquello, ¿sí? O sea, si uno cree en Cristo, acepta a nuestro Señor Jesucristo, se bautiza, luego tiene que guardar los mandamientos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que un cristiano no puede ya seguir en el pecado. Eso no quiere decir que nunca vamos a pecar, pero si alguna persona está obstinadamente cometiendo un pecado, transgrediendo uno de los mandamientos de Dios y sigue así en la iglesia, lamentablemente no va a poder ser salva. Dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí Pablo le está diciendo que ustedes tendrían que haberlo quitado. No estaba Pedro ahí en la iglesia de Corintios, así que por tanto Pablo los reprende a los ancianos, porque los ancianos habían comprendido lo que había dicho Jesús en cuanto a la disciplina, y por eso Pablo le dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Acá no le dice tienen que llevarlo a Pedro o llevarlo al Papa para que lo excomulgue. Acá no dice eso. Acá dice ustedes mismos tienen que disciplinarlo. Dice, versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha hecho tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, no dice reunidos con Pedro, no lo dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué le dice el tal sea entregado a Satanás? O sea, el tal sea excomulgado, ¿sí? Cuando una persona no está en la iglesia, bueno, por así decirlo, se le entrega a Satanás. ¿Por qué? Porque esa persona ya está en pecado, ¿sí? Entonces se la expulsa de la iglesia. Por eso Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa persona está siendo disciplinada, pero nosotros vemos que esta persona, a pesar de que se le aplicó la disciplina, esta persona se volvió de su pecado, se arrepintió, pidió perdón y la iglesia, la congregación de los corintios lo perdonó. Vamos a ver en esto mismo que estoy diciendo en 2 de Corintios capítulo 2, en la otra carta que le escribe el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de los corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 10. Vemos que ya este hermano se arrepintió y está para ser perdonado. Y nuevamente se lo incluye a la iglesia, se lo inscribe en los libros de la vida. En el libro de la iglesia, y así en el cielo se vuelve a añadir a aquella persona. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos. Le basta a tal persona hecha esta reprensión por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, este hombre se había arrepentido, entonces por eso la congregación de los corintios tenía que perdonarlo, ¿sí? Tenía que restituirlo al hermano. Por eso Jesús instituyó la disciplina eclesiástica, instituyó
lo que se llama la corrección fraterna, que mucha gente no está de acuerdo con esto, porque dice, no, no hay que juzgar. No, sí, Jesús dijo, no hay que juzgar según las apariencias, pero dice que si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. O sea, tenemos que decirlo, aunque no nos guste. El apóstol Pablo también dice, si tú vieres a tu hermano en alguna falta, dice, si alguno de ustedes viene a algún hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, yo debo ir con mansedumbre si yo veo a mi hermano que está en pecado, que está en adulterio, que está, o qué sé yo, que está robando, estafando, lo que fuera. Es mi deber salvar a esa alma. Por eso dice Jesús, si te hubiera escuchado, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la responsabilidad de ser guardas de nuestros hermanos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿sí? Si alguien me ve a mí en alguna falta, me lo tiene que venir a decir. Julián, estás pecando, qué sé yo, en cualquier pecado que si yo estaría en pecado, ese hermano tiene el derecho de venir y decírmelo. ¿Para qué? Para mi salvación. Eso es muy importante, ¿no? O sea, la corrección fraterna para que la persona se vuelva de su pecado. Incluso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que juzgar estas cosas dentro de la iglesia. Cuando sea el caso de un pecado público, se la debe a la persona ayudar, ¿no? Para que se vuelva de su pecado. Por eso están los pasos bíblicos. Lo mismo que, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, Dios lo llama. Dios lo llama al arrepentimiento, pero realmente Caín siguió en la rebeldía, ¿no? Y vemos que Caín se pierde, a diferencia de este hermano. Y recuerdo que Dios le dice en el Génesis, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo cuidador de mi hermano? Sí, somos cuidadores de nuestro hermano. O sea, fíjense que es una responsabilidad que nosotros tenemos de aplicar la disciplina eclesiástica. Bien. Acá vamos a dejar acá el video porque, bueno, podemos hacer en la tercera parte, ya vamos a ver, porque hay una persona que decía, bueno, pero Jesús no rogó por los otros discípulos, sino solamente por Pedro. Pero eso vamos a ver en el próximo video, que también Jesús rogó por los otros apóstoles. Así que bueno, aquí lo dejamos al video y continuamos en la tercera parte. Espero que por favor puedan suscribirse a mi canal, La Biblia Enseña. Mi nombre es Julián, soy de Argentina. Y que por favor activen la campanita para que puedan recibir los próximos videos, para que podamos seguir con estos estudios bíblicos, no para cambiar a nadie de su manera de pensar o para cambiarse de religión, simplemente para conocer la voluntad de Dios escrita en su palabra. Que el Señor lo bendiga y que tengan un lindo día.